Reinas, damas y señoras, mujeres de la Casa Real de Aragón, con Anabel La Peña y Ana Segura. A lo largo de muchos capítulos hemos recorrido la historia de Aragón a través de ellas, las mujeres que fueron reinas, damas y señoras de la Casa Real de Aragón. Mujeres en las sombras de las que en ocasiones sabemos muy poco. Mujeres piezas en el tablero de ajedrez de la historia, destinadas desde niñas a ser esposas y madres y valiosas en cuanto eran capaces de procrear. La maternidad como pilar, objetivo y responsabilidad principal en la vida de una mujer, hasta el punto de que su capacidad de engendrar dependía o marcaba su vida entera. Hoy queremos ir más allá y explorar no solo la maternidad, sino todo lo que a su alrededor se desarrollaba y principalmente una figura todavía más desconocida, pero que necesariamente es parte importantísima en nuestra historia: las matronas que hicieron de esos nacimientos algo posible. Anabel La Peña, bienvenida. Hola, muy buenos días. ¿Qué tal? Hoy no vamos a hablar de reinas exactamente, vamos a hablar de esas mujeres que estaban a su alrededor con ellas, ayudándoles a llevar a cabo el objetivo principal de sus vidas en estos momentos, que era perpetuar la dinastía, traer hijos al mundo. Sí, la sucesión en el trono, y por lo tanto era obligación absolutamente principal en estos momentos cuando se producía un matrimonio de un monarca. Bueno, el arte de partear, de ayudar a otras mujeres a traer hijos al mundo, es algo que se remonta al mismo origen de la humanidad. Con el paso del tiempo, a lo largo de la historia, esa figura y su consideración social ha ido cambiando y evolucionando. Nosotros vamos a viajar en el tiempo hasta casi el origen del hombre, y gracias a la arqueología y el arte podemos conocer algo sobre la forma en la que las mujeres daban a luz y eran atendidas. Al principio, Anabel, era algo muy precario, con mucho riesgo. Sí, la verdad es que tuvieron que morir muchas mujeres a la hora de dar a luz porque, bueno, pues se tuvo que desarrollar todas unas ayudas para estas mujeres que se encontraban con un momento en sus vidas con un enfrentamiento, sobre todo en el primer hijo, a lo desconocido. Entonces, ellas sabían que iban a tener descendencia, pero no sabían quién podría ayudarla ni cómo podía ayudar a estas mujeres. Entonces, desde que el hombre apareció en el mundo, en el planeta Tierra, pues tenemos que pensar que estas mujeres sobre todo necesitaron siempre ayuda, aún hoy en día es necesario la utilización de las comadronas y demás, por lo tanto tenemos que explicárnoslo así. El desconocimiento, el miedo, los pocos conocimientos científicos han ido evolucionando a lo largo de la historia, y hoy en día los adelantos de la medicina han logrado desterrar esa enorme inseguridad. Anabel, tú has rastreado las representaciones más antiguas y en investigaciones de yacimientos prehistóricos ya encontramos algún dato sobre cómo se daba luz y cómo se ayudaba a dar a luz a las mujeres prehistóricas. Mira, yo tampoco es que fuera una experta en lo de los partos y pospartos en el mundo de la prehistoria, pero me ha chocado mucho un yacimiento que hay en el área de la cultura argárica, es decir, nos vamos al sudeste de España, y en el cual aparece una mujer que no llegó a dar a luz, pero que estaba al feto muy, muy, muy avanzado, y se ha conservado los restos esqueletizados de esta mujer y del bebé que, insisto, que no llegó a nacer, pero que estaba ya con unas 37 semanas de formación, y que aparece allí y se conserva en esa posición de los huesos. Hoy en día hay una especialidad, la llamada osteoarqueología, que nos puede proporcionar el estudio de esos huesos y nos dice de qué se alimentaba esta mujer, qué carencias había en aquellos momentos. Es decir, se pueden hacer multitud de estudios a través de estos restos esqueletizados. Bueno, una cosa es la arqueología, y la verdad es que es impresionante lo que la ciencia nos puede contar, pero además la historia bebe de las fuentes documentales, y si echamos la vista atrás hay una civilización que nos ha dejado muchísima información sobre el tema del nacimiento.
que es la civilización egipcia, Anabel. Sí, porque plasmaron muchas representaciones de los partos en aquellos momentos, es decir, a través o bien de manuscritos. Podemos saber de algunas cosas que luego comentamos, y luego también están las escenas que aparecen en las tumbas que se han ido encontrando en aquellos momentos. Así, por ejemplo, tenemos un relieve que a mí me resulta muy, muy, muy curioso: la embarazada en cuclillas, pero sujetos los brazos en los dos, en los dos reposabrazos, perdón por la redundancia, y que vemos que está pariendo ayudada por dos diosas, la diosa de la maternidad y demás, Taweret, y entonces otra, Hathor, que también era una de las diosas más famosas que había en aquellos momentos. La silla el sillón donde está sentado aparece hueco y está en cuclillas, entonces es para facilitar la salida del feto en aquellos momentos. El Taweret era una de las diosas más veneradas porque la familia pedía sucesión, pedía descendencia, y es una de las diosas más queridas. Se han encontrado cantidad de amuletos referidos a esta diosa, y se han encontrado pinturas donde también se aparece y demás. Entonces esos amuletos servían para el parto y después para tener esa madre leche donde poder amamantar a sus hijos, que era la nutrición más conveniente en aquellos momentos. Oigan, a ver, estas representaciones y también los muchos papiros que se han conservado nos permiten conocer algunas curiosidades sobre temas ginecológicos, por ejemplo, incluso algunos métodos anticonceptivos o la forma de adivinar si era niño o niña lo que venía. Eso me ha hecho muchísima gracia, porque se recomendaba que la mujer la mujer embarazada orinara sobre sacos que contenían por un lado trigo y por otro lado cebada. Si germinaba primero el trigo, era señal de que iba a ser un tipo de descendencia femenina, y si germinaba antes la cebada, se suponía que el que iba a nacer en nasciturus iba a ser precisamente niños. Hoy en día se ha comprobado que eso no es, que no adivina nada absolutamente, pero sí que contenía una cosa, que en la orina de las mujeres embarazadas se contenía una hormona, y que había una hormona que podía decidir perfectamente, que confirmaba el embarazo de estas mujeres. Claro, esto en cierta medida son las bases de lo que luego será el desarrollo de la ciencia médica, porque sí que es cierto que ya hay investigaciones, hay medicinas y tenemos papiros y también representaciones gráficas que muestran cómo había un estudio y un interés científico o médico por el nacimiento, por el parto. Sí, porque era, insisto, la continuidad de la especie, el nacimiento de futura mano de obra, de soldados, de funcionarios y demás, era absolutamente importante. Y además que se han encontrado muchísimos en muchas tumbas, y además también en las representaciones pictográficas que tenemos de los adobes de parto. Eran unos adobes que se consideraban sagrados, sobre los cuales la mujer se apoyaba en sus rodillas y así podía abrir su útero y que descendiera la criatura que estábamos haciendo. Incluso se les hacía como unos sillones especiales, en vez de con un adobe para cada una de las rodillas, con 4 adobes. Y si no, tenemos también otro elemento importante, y son las representaciones en los jeroglíficos, por ejemplo. Entonces, además, los papiros egipcios que se han podido leer presentan varios problemas. Primero de ellos, que no se encuentran completos. Segundo, que no siempre accedemos cuando utiliza una palabra para adelantar el parto, utilizamos esto y no sabemos la correspondencia de esa palabra en sus traducciones a nuestras lenguas, etcétera. Pero entonces habla de medicamentos también para las mujeres, pero el problema es saber exactamente qué nos quería decir en una sola palabra el médico que recogió estos consejos y estos medicamentos y estas hierbas y demás para las mujeres egipcias embarazadas. Sí que se han reservado o conservado, Anabel, algunos de estos remedios. Por ejemplo, se usaba cerveza para emborrachar a las parturientas, polvos de azafrán para masajearla y así poder soportar los dolores del parto. También había algunas hierbas con efectos abortivos que se utilizaban a lo largo de los distintos tratamientos. Se utilizaba la cirugía también, porque los egipcios son muy conocidos, por ejemplo, por las trepanaciones de cráneos, etcétera, etcétera. ¿Se llega a utilizar la cirugía? Yo
tener tratamientos ginecológicos? Yo creo que sí, porque también algún relieve de esta época nos ha dado una serie de instrumental quirúrgico, y era un instrumental quirúrgico adaptado precisamente al mundo del parto femenino y demás. Entonces tenemos relieves suficientes como para contarlo. Entonces, quiero decir, para ver que se pudieron utilizar perfectamente. Si sabemos que las cosían, se podría haber producido en algún momento dado un desgarro fortuito, o la mala experiencia de las parteras lo habían producido. Luego había que utilizar técnicas que podríamos llamar hoy en día más quirúrgicas. Hay información también sobre incluso cesáreas post-mortem dentro de los datos que tenemos, o lo que se ha podido conservar sobre estas prácticas ginecológicas en Egipto. Sí, a ver, durante muchos siglos, y me tengo que referir, llegar hasta el siglo XVI, que conozcamos, por lo menos en el mundo europeo, las cesáreas solo se realizaban sobre mujeres ya fallecidas. Entonces se abría el vientre de la madre y se sacaba la criatura que podía vivir o no vivir. Pero este era el caso. En el mundo europeo hay que esperar hasta finales del siglo XVI para ver alguna cesárea en vivo y que viviera ese niño después, y la mujer, por lo tanto, eso. Entonces nos encontramos con que desarrollaron ese tipo de ayudas al parto, y que alcanzaron unos ciertos niveles, porque como tú muy bien has dicho, hacían trepanaciones, y además sabemos que de esas trepanaciones del cráneo, por ejemplo, la persona sobrevivía, porque se volvía a cerrar un poquito, crecía otra vez un poquito el hueso del orificio. Por lo tanto, hacer una trepanación en esos siglos, 1000 años, 2000 años antes de Cristo, era complicado realmente. Los egipcios desarrollaron una peculiar medicina que combinaba las creencias religiosas con la cirugía, algo que veremos después en otras ocasiones. Mientras en Occidente, Grecia y luego Roma avanzaban en conocimientos médicos, y nos han dejado algunas informaciones, Anabel, sobre el parto en la época. Ay, sí, a mí hay un relieve que me parece encantador, un relieve que aparece en una población cerca, el puerto de Ostia, en la península italiana, donde podemos ver a esas mujeres, pues una ayuda al parto, otra está ayudando, la partera está sacando a la criatura que ya las tiene en manos, está en manos de otra partera, y después están intentando trabajar sobre el vientre de esta mujer para sacar precisamente todo lo que era la placenta, y que no se quedara ningún resto, porque había riesgo, lógicamente, de infecciones. Entonces me parece un relieve precioso que pagó la propia matrona, y que a unos 30 kilómetros de Roma se puede ver. Era una mujer que estaba casada con un cirujano, era una mujer que tenía un buen nivel de vida, porque las buenas parteras alcanzaron famas en sus respectivas sociedades. Bueno, escucharemos y contaremos la historia de alguna de ellas que nos ha llegado hasta nuestros días, porque es además en este momento cuando empezamos a tener algunos textos médicos sobre el tema. Sorano de Éfeso, conocido como el padre de la obstetricia, que vivió entre el año 98 y el 138 después de Cristo, fue un médico griego que ejerció su profesión en Alejandría y luego en Roma. Él fue uno de los principales representantes de la escuela metódica y autor de la primera biografía conocida de Hipócrates. Pero además él escribió un libro, Ginecología, con el que pretendía elevar los conocimientos tanto a médicos como a comadronas. El trabajo de Sorano de Éfeso fue fundamental para la evolución de esta especialidad, y en él habla de las cualidades que debe tener una comadrona. Debe ser robusta y de fuertes brazos, tener largos y finos dedos con cortas uñas en sus extremos. Debe ser culta, tener una buena memoria, ser capaz de impartir información y ser respetable. Anabel, él decía que una comadrona no tenía que ser madre para comprender cómo nacían los niños. Sí, porque decía que se podía formar exactamente igual sin haber tenido ella un embarazo, que pudiera haber extraído algún tipo de conocimientos. Sobre todo se insiste mucho en que tenga fuerza, es decir, que sea robusta. Se habla mucho de las manos y especialmente de los dedos, para que puedan penetrar en el cuerpo de la parturienta y poder sacar ese niño, y más tarde lo que es la
placenta. Entonces, bueno, pues todo ese tratado de Sorano de Éfeso, que acabó siendo traducido más tarde del griego al latín, nos lo vamos a encontrar con que fue una de las fuentes de información más importantes en el mundo de las parteras romanas, de época romana, y primero griega y después también la romana. Bueno, y es muy curioso que como si esto fuera un proceso de selección de personal contemporáneo, también tenían en cuenta cuál era el carácter y la forma de ser de estas mujeres. Vamos a escucharlo. La comadrona perfecta debe ser capaz de hacer prescripciones, tranquilizar a los pacientes, compadecerse de sus sufrimientos, sin forzosamente haber tenido hijos. Es una mujer vigorosa, pero no forzosamente joven. Se la necesita templada y sobria en toda ocasión. Su carácter es reservado, no tiene afición al dinero, lo que evita que se vilezca administrando un abortivo por dinero. Esto es curiosísimo, ¿eh? Cómo trazan el perfil perfecto de la candidata. Siempre las parteras en esta época y posteriormente, en los siglos medievales, por ejemplo, se pedía una mujer de una cierta edad. Es decir, no se quería por unas matronas jovencitas y que hubieran visto un parto nada más y demás. Se buscaban mujeres con experiencia, y la experiencia se ganaba con la asistencia a numerosos partos, lo cual siempre ya nos lleva a una edad de estas matronas, no te digo que una edad avanzadísima, pero porque igual ya no, y además tampoco se sobrevivía tanto tiempo, pero con un cierto conocimiento de la práctica de muchos años de este tipo de prácticas con las parturientas. Bueno, pues Sorano de Éfeso también explica exactamente qué es lo que tiene que hacer la comadrona llegado el momento. La comadrona cubierta de arriba abajo como conviene. Se sienta cara a la parturienta. Deberá calmar sus aprensiones. Que la comadrona evite mirar fijamente los genitales de la mujer, pero que por pudor esto no contraiga su cuerpo. Que dilate el orificio de la matriz. Al final, la comadrona recibirá ella misma el feto, en un paño. Fíjate, estamos hablando de Grecia, el pudor como está presente siempre sí. Cuando se trata del cuerpo de la mujer. Y durante siglos el ser atendidas por mujeres y la formación de esas mujeres como parteras a través de la experiencia vino porque, en fin, no convenía o parecía problemático que un hombre conociera las partes del cuerpo femenino y además en unos momentos de trance realmente importante. Bueno, pues una vez que el niño nace, ¿qué es, según Sorano de Éfeso, lo que tiene que hacer la comadrona? Pues esto. La comadrona, tras haber recibido al recién nacido, lo posará sobre la tierra después de haber mirado si es niño o niña. Que se dé cuenta a continuación si el niño vale o no la pena de ser criado. Ella juzgará que es naturalmente apto para ser criado. Verificará que, posado en la tierra, el recién nacido se pone a gemir inmediatamente, con el vigor conveniente. Se asegurará de la buena constitución de todas sus partes, de sus miembros y órganos sensoriales, de la libre apertura de orificios tales como orejas, fosas nasales, faringe, uretra, ano. Los movimientos naturales de cada parte del cuerpo no deberán ser ni perezosos ni demasiado vagos. A mí me llama la atención esto de que se dé cuenta si el niño vale o no la pena de ser criado, y me remite a los espartanos, ¿te acuerdas? Sí, sí. Te remite a los espartanos y remite cuántos niños con problemas en el nacimiento, sí. Pues de una dislocación, de una rotura de un miembro y demás, que no es fácil, pero bueno, puede pasar. Nos vamos a encontrar con que eran desechados, por decirlo así, para la sociedad, y más en las familias con poco nivel de vida que necesitaban esas manos para trabajar y para alimentar al resto de la familia. Esos niños y niñas, bueno, pues imagínate que nace con un cromosoma además, como es el síndrome de Down, se veía que estos niños generalmente o eran abandonados o acababan en basureros, en fin, se buscaba gente dotada de salud. Hoy en día la sociedad en ese sentido, gracias a Dios, ha cambiado. Bueno, estamos escuchando lo que decía Sorano de Éfeso en los primeros años, justo después del nacimiento de Cristo. Sus tratados después fueron traducidos al latín, sirvieron en siglos posteriores para formar a las mujeres comadronas y se emplearon de base para la confección de nuevos manuales, como por ejemplo el del médico germano Eucharius Roslin, nada menos que en el siglo XVI. Él apunta buenas prácticas sobre la atención al recién nacido y a la madre, y el texto de Sorano de Éfeso incluye también detalles sobre el régimen alimentario del bebé. Después de este ayuno se inicia la alimentación cuidadosamente supervisada por el médico.
Al día siguiente de estos 2 días se debe al fin nutrir al niño con leche de una mujer capaz de amamantar convenientemente. En efecto, hasta el 3er día, la leche de la madre corre el riesgo de ser mala. Es espesa, demasiado gaseosa, por lo tanto, indigesta, inerte, no puede asimilarse. Producto de un cuerpo que ha sufrido por estas razones. La indicación de la leche materna es aberrante hasta el momento en el que el cuerpo de la madre recobre su equilibrio. Yo he oído muchas ocasiones le sube la leche y por lo visto yo no tengo esa experiencia personalmente, pero siempre he oído que la primera subida de leche puede ser problemática para el niño, o por lo menos se ha considerado habitualmente. Entonces ya nos lo decían estos médicos del siglo II después de Cristo. Fíjate, pero claro, el niño saldría ahí con unos lloros porque tendría el estómago vacío, claro. Y sin tener ya la conexión del cordón umbilical, que me imagino que había que darle, y por eso habla de la miel cocida para alimentar a esa criatura, que tendría una textura que al niño le satisfacía en esos momentos. Bueno, también es muy bonito como este texto, que como decíamos se escribe en el siglo I, fue traducido y conservado hasta que en el siglo XVI se vuelve sobre él, es decir, 16 siglos en torno a un mismo texto, que sirve y sigue sirviendo de referencia. Orlando de Efeso, por cierto, también hace algún comentario sobre cómo elegir a las nodrizas. Hay que escoger una nodriza que no tenga ni menos de 20 años ni más de 40. Habrá tenido 2 o 3 hijos, estará exenta de enfermedades, de buena talla y tez con buen color. Tendrá pechos de volumen medio, dúctil, sin dureza y sin arrugas. Los pezones ni demasiado grandes ni demasiado pequeños, ni demasiado tupidos ni demasiado porosos. Será templada, sensible, de carácter apacible, será una griega y le gustará la limpieza. Tenemos otro casting, es decir, otro proceso de selección de personal para elegir a la nodriza. Sí, tenemos documentación, y luego se pasó del griego al latín, etcétera. Y pues nos hemos encontrado, por ejemplo, que el libro de Sorano fue traducido por Moskion, y que pues ahí nos encontramos con lo que se hacía habitualmente en ese siglo II. Hemos citado a una tal Escribonia, ¿sí?, hace un momento, y a mí me encanta porque fíjate en el relieve, si lo encuentran nuestros seguidores por internet y demás, no hace falta más que poner Escribonia Ática y cementerio de Ostia en Italia, y le saldrá la lápida. ¿Cómo está esa mujer sentada abajo, maniobrando en el bajo vientre de la madre, y cómo la otra partera está sujetando ante, me imagino, los espasmos, los dolores, quizá gritos, a la parturienta? Entonces me parece un relieve de lo más gráfico que podemos ver de cómo se trabajaba. Ella estaba casada con un médico, Marco Ulpio Amerino, y lo sabemos porque ella mandó construir la tumba familiar y colocar en la fachada una inscripción que recuerda su nombre y este relieve del que habla Anabel, que la muestra en plena actividad laboral. Y la verdad es que búsquenlo en internet ahora mismo porque sí, es una verdadera preciosidad. Los siglos van pasando, avanzamos en el tiempo y nosotros miramos a nuestro alrededor porque las representaciones medievales de las iglesias románicas y después las góticas son quizá las más cercanas para nosotros y también están cargadas de información que podemos conocer e interpretar apoyándonos en la Biblia y también, Anabel, en otros textos. Sí, principalmente podemos utilizar en algunos momentos los llamados evangelios apócrifos que se han conservado, y especialmente el protoevangelio de Santiago, donde intervienen parteras, y se plasma perfectamente una o dos, porque los textos se representaban de distinta manera, en el momento del parto de la Virgen. Eso no pertenece a los evangelios canónicos que decimos, eso pertenece al apócrifo, exactamente al protoevangelio, como hemos dicho, de Santiago. Se llama protoevangelio porque era el primero, el que narraba la infancia de Jesús, y nos proporcionan incluso
los nombres de esas parteras. Por un lado era Celomí, que es la primera a la que recurrió José para que lo acompañara en un parto en el que generalmente, insisto, no estaban los hombres ni estaban preparados para ello, y en otros casos hay otra partera más. Pues estos evangelios apócrifos son textos cristianos antiguos que, basados en la tradición oral, recogen las historias sobre la vida oculta de Jesús, la infancia de María, milagros o relatos detallados de la pasión y resurrección desde otras perspectivas. No fueron incluidos en el canon de la Biblia, pero lo cierto es que tienen un valor histórico indudable. Vamos a escuchar, Anabel, precisamente estos fragmentos de los que nos hablabas. Y he de aquí que una mujer descendió de la montaña y me preguntó: ¿dónde vas? Y yo repuse: en busca de una partera judía. Y ella me interrogó: ¿eres de raza de Israel? Y yo le contesté: sí. Bueno, pues sigue este relato y nos cuenta precisamente qué es lo que ocurre una vez que llegan a esa gruta. Al llegar al lugar de la gruta, José y la partera Celomí se pararon. Y he aquí que ésta estaba sombreada por una nube luminosa. Y exclamó la partera: mi alma ha sido engrandecida hoy, porque han visto mis ojos cosas increíbles, pues he nacido la salvación para Israel. De repente brilló, dentro de la luz tan grande, que nuestros ojos no podían resistirla. Esta por un momento comenzó a disminuir, hasta tanto que apareció el niño y vino a tomar el pecho de su madre, María. Y la partera exclamó: gran día es hoy para mí, porque he visto un espectáculo nuevo. Tenemos ahí el nombre Celomí, pero Anabel, a veces en la escultura románica se representa a dos mujeres atendiendo a María. ¿Sabemos quién es la segunda? Sí, es una tal Salomé, que nos vamos a encontrar con que dudó. A ver, cuando Celomí le preguntó, le comentó, se encontraron en el camino y le comentó que había visto dar a luz a una virgen, que no había sido tocada por un varón y demás. Salomé, dijo: imposible, esto no puede ser un parto virginal, etcétera, y entonces dudó de esa situación. Pues lo que nos dicen a veces la partera es que al dudar se le quedó la mano absolutamente seca, otros momentos se traduce como carbonizada, pero que una vez que dijo que o lo veía por sus propios ojos o lo comprobaba con sus propias manos, o que eso era absolutamente imposible. Y de esa duda de Salomé recibe el castigo, pero después, tocando simplemente al niño, se le devolvió la actividad, y eso se muestra en muchas ocasiones. Las parteras en el románico, me está viniendo a la cabeza constantemente una pieza que tenemos en Aragón preciosa, donde se ve esa mano, ese brazo pasmado encima del vientre de la Virgen. Oye, pues si te parece, antes de hablar de estas representaciones, vamos a escuchar exactamente el momento en el que el protoevangelio de Santiago nos cuenta esto. Y la partera salió de la gruta y encontró a Salomé, y le dijo: Salomé, Salomé, voy a contarte la maravilla extraordinaria presenciada por mí, de una virgen que ha parido de un modo contrario a la naturaleza. Y Salomé repuso: por la vida del Señor mi Dios, que si no pongo mi dedo en su vientre y lo escruto, no creeré que una virgen haya parido, y andes para mí el día de hoy, ya que he podido ver con mis propios ojos un nuevo milagro. Pues la historia sigue y cuenta qué es lo que ocurre después. Y la comadrona entró y dijo a María: disponte a dejar que ésta haga algo contigo, porque no es un debate insignificante el que ambas hemos entablado a cuenta tuya. Y Salomé, firme en verificar su comprobación, puso su dedo en el vientre de María, después de lo cual lanzó un alarido, exclamando: castigada es mi incredulidad impía, porque he tentado a Dios viviente, y he aquí mi mano es consumida por el fuego, y de mí se separa. Claro, Anabel, tú nos contabas que esta historia se representa en algunas representaciones medievales, en iglesias. Si esto es así, ¿por qué? Es decir, ¿por qué no se incluye en la Biblia y sin embargo se representa en algunos momentos? A ver, cuando se aceptaron los llamados evangelios canónicos, es decir, San Mateo, San Marcos, San Lucas y San Juan, nos vamos a encontrar con que se prefería dar la imagen del niño Jesús como tal Dios, ¿no? Y parir, ser parido es lo más común del mundo cuando una persona ha llegado a este mundo. Entonces se prefería dar una imagen más divina
que humana. Esa es la razón por la que estas piezas solo quedaron apartadas llamémosle, de los evangelios oficiales de aquellos momentos. El parir, insisto, igualaba a Dios y se pretendió dar una imagen, insisto, más divina que la que se hacía. Entonces, pero claro, luego está también, para hacerlo entender a las mentalidades populares de aquellos momentos, se necesitaba plasmar en las iglesias románicas y en las góticas precisamente cómo parían esas mujeres y cómo venían las criaturas y cómo luego se les bañaba, se les ponía los primeros pañales, etcétera. Claro, estos textos en cualquier caso, aunque no fueran incluidos en los textos canónicos, tienen una gran carga histórica, es decir, os sirve a los historiadores para conocer por lo menos el contexto de la época. Sí, además vemos, por ejemplo, si se le tapaba a María, lógicamente las partes, llamémosle, sexuales de María y tal, no quedan nunca al descubierto, pero sabemos, por lo tanto, también el baño que se ejercía después sobre la criatura, cómo se arreglaban a la madre y al hijo, y estas imágenes nos han quedado y muy abundantes. Pues te voy a pedir algo que yo creo que es difícil, que nos elijas algunos puntos clave que tú pienses que tenemos que buscar o ver para ver estas representaciones en arte medieval, tanto en escultura como en pintura. Mira, a mí hay en Aragón tenemos varios ejemplares. Por ejemplo, si nos vamos a la portada norte de Egea de los Caballeros, que además ha sido hace poco tiempo restaurada y sobre todo porque llevaba un deterioro importante, se le ha puesto un elemento para protegerlo del viento. Podemos ver esas parteras, por ejemplo. Lo podemos ver en la iglesia de San Gil de Luna, en los capiteles de San Gil de Luna. Lo podemos ver en la sala de Doña Petronila en la ciudad de Huesca, que es una representación habitual. Y sobre todo, pues si nos encontramos con el ciclo del nacimiento, hay muchos más casos también fuera de Aragón, pero por ejemplo a mí una que me encanta es la portada de Santo Domingo de Soria, que es de un románico espectacular absolutamente, y vienen estas representaciones que estamos diciendo. Entonces, sobre todo, además, hay una pieza que no es escultura, que ha tenido un proceso, pues que hoy se conserva en Jaca, en el Museo de Arte Románico de Jaca, y que podríamos explicar que es el frontal de Iguace, el que ha estado oculto hasta tiempos relativamente recientes y que hoy luce en pleno esplendor. Bueno, hay también pinturas en Sigena que muestran este momento, ¿no? El momento de la Natividad. Ay, sí, a mí me encanta, porque es la perfecta representación de lo que se pretendía. Primero, es la representación en paredes, no en arcos, porque los arcos narran el Antiguo Testamento y las paredes narran el Nuevo Testamento. Imagínate la escena. En un extremo, San José, mirando como diciendo, ¿y yo qué hago aquí? Los varones en el parto no tenía sentido en aquellos momentos. Está contemplando la escena, pero luego incluso se les excluyó perfectamente. Al otro extremo, la Virgen, en una especie de colchón, reclinada sobre él, descansando del parto. Por supuesto está la cunita del niño, con su almohadón, con su colchón, los animales, los ángeles por el cielo, pero luego están esas dos parteras preparando algo que era esencial: limpiar al niño. Es decir, bañar a esa criatura en una especie de casi recuerda a las pilas bautismales, esa pieza, y nos encontramos, a mí es que me hace mucha gracia cómo una de ellas mete la mano en el agua, una está vertiendo agua en esa pieza para bañar al crío, y la otra está tocando la temperatura del agua. ¿Qué generación no ha hecho eso cuando baña a un niño? A ver si el niño se va a quemar, el niño se va a helar con el agua, y es una escena que me resulta absolutamente cotidiana y expresiva. Bueno, pues la iconografía medieval es muy amplia y también hay bastantes escenas de mujeres pariendo, penes masculinos, vulvas femeninas. Un caso espectacular y muy conocido es la de la Colegiata de Cervatos en Cantabria, un conjunto que se ha denominado como el románico erótico. Pero tenemos un ejemplo mucho más cercano de Aragón, en Artaiz, donde además, Anabel, hay escenas muy, muy peculiares. Sí, mira, Artaiz es una iglesia que acudes un día, no nos queda demasiado lejos, en la carretera entre Jaca y Pamplona, te desvías unos pocos kilómetros, llegas a una zona del municipio de Unciti,
y te encuentras, remontas la llave, te la dejan perfectamente, es decir, son amabilísimos la cuarentena de vecinos que residen allí, y que a partir, bueno, pues te encuentras con una mujer en un canecillo, está pariendo, tiene el orificio donde está naciendo la criatura desarrollado, lleva una vasija en una mano, pero es que el niño que nace es un niño con un cuchillo, es el mal que está naciendo. Entonces tiene un elemento realmente peculiar. Aparte que ya te digo que toda la portada tiene elementos curiosísimos. En este caso se suele afirmar que es el nacimiento de una mujer, de una criatura. Ella era una mujer casada, en la representación lleva una toca cubriendo el pelo de su cabeza, y era lo habitual. Entonces, el producto de un lío amoroso, es decir, que no era de matrimonio canónico, etcétera. Y el elemento del cuchillo es una iconografía que yo no he encontrado en el resto de España, es una iconografía rarísima. Entonces, es el nacimiento, por decirlo así, del mal. Bueno, pues si pasan ustedes por Artaiz o van de propio, que merece la pena, tienen que tener esto en cuenta. Otra figura que también llama muchísimo la atención, Anabel, es un canecillo donde un hombre muestra unos testículos y un pene de dimensiones enormes. Hombre, tan enormes que para desarrollarlo y que no se rompiera fácilmente, hubo que ponerle una especie de vástago central, que es lo que hoy en día ya ha caído la parte superior de ese pene masculino. Entonces nos encontramos con un pene desarrolladísimo, y que, bueno, también pertenecería a ese románico erótico que estamos mencionando. De verdad, merece la pena ir a Artaiz. El arte representa las creencias de la época que forman parte también de la realidad cotidiana de las mujeres. Como hemos contado en capítulos anteriores, la obligación de una mujer en la Edad Media era traer hijos al mundo, y su valor en la realeza y las clases más altas dependía de su capacidad de engendrar. En el próximo capítulo de Reinas, Damas y Señoras, el último de esta temporada, volveremos a las alcobas medievales para conocer historias de brujas, comadronas, mujeres que ejercieron la medicina e incluso escribieron tratados médicos fundamentales y utilizados durante siglos, y a las que se les negó la autoría. Volvemos a vernos, si quieren, en el próximo capítulo de Reinas, Damas y Señoras, el final de esta segunda temporada.